Así que para todos los que están conectados, pues bienvenidos, bienvenidas. Hemos comenzado el día de hoy con un nuevo live. Este live está destinado a un tema que se hace un poco complicado para las personas. Sobre todo, vamos a hablar un poco de forma más profunda, digamos así. ¿Qué es esto de una forma más profunda? Pues vamos a tocar este tema del sobrepeso. Yo ya he explicado en algunas veces, en algunos lives, el tema del sobrepeso. He hecho como que una reseña digamos que a breves rasgos, acerca de cuál es la emoción que existe detrás del sobrepeso. Pero hoy vamos a tocar un poco más a fondo el sobrepeso. Y si usted es una persona que tiene sobrepeso, pues quédese, quédese. Le prometo que le va a gustar, que le va a parecer algo bonito, va a comprender muchas cosas acerca del sobrepeso, va a entender en cierta forma cuál es la emoción que está detrás o cuáles son las emociones que están detrás del sobrepeso. Y pues lo importante aquí es que ustedes puedan salir de esta emoción, que esta emoción no les gobierne, no les, no les mantenga atados, de esa forma en la que ustedes no sepan qué hacer con este tema, con este tema del sobrepeso. Entonces, ¿por qué decidí tocarlo? Pues normalmente este tipo de temas son un poco delicados, digamos así. La gente normalmente no quiere hablar a profundidad de algo como esto porque es muy visual y obviamente al ser muy visual a veces las personas tienen esa como que esa vergüenza, digamos así, de que en cierta forma las personas vean algo físico y puedan ser tildadas de la parte física. Entonces, hoy día hablaremos de eso, hablaremos de algo que de cierta forma es algo complicado para las personas, pero que si ustedes comienzan a ir eh, solucionando sus problemas, pues emocionales, eso les va a ayudar mucho a las personas a poder ir dejando atrás ciertos sentimientos que las hacen tener reprimidas. Pues hoy exploraremos algo muy interesante. Muchas emociones son las que se tocan en este live, pero principalmente hoy vamos a hablar del sobrepeso. Hemos hablado del estrés, de la tristeza, de la baja autoestima, em, y todas estas impulsan a ciertos comportamientos emocionales, pero estos también impulsan en cierta forma a comer. Estas emociones en cierta forma también impulsan a las personas a comer de forma emocional. Entonces, hoy vamos a hacer unas cuantas preguntas, vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes vayan a ir y se vayan reconociendo si es que tienen en cierta forma esta emoción. Hay algunos que lo tienen de una forma más, digamos que visible y otros no tanto, pero a la final todos tenemos en cierta forma esa barriguita y sobre todo pues eh, digamos que en cierta forma esa barriguita tiene una emoción trasfondo. Entonces, vamos a ir analizando igual, les voy a ir sacando desde la biodesprogramación cómo pueden ustedes encontrar desde hace cuánto tienen esa emoción, porque hay una fórmula, no es una fórmula matemática, pero es una fórmula que se utiliza en biodesprogramación para que ustedes puedan en cierta forma entender desde cuándo es que tienen esa emoción y esa emoción, por qué vive dentro de ustedes y cómo sanar esa emoción de lo que es el sobrepeso. Entonces, analizaremos todas las consecuencias, obviamente, de no sanar estas emociones, ¿sí? Y sobre todo las emociones que vienen arraigadas o vienen consecuentemente apegadas a lo que es el sobrepeso. Obviamente, analizaremos todo lo que es la depresión crónica, y las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Que frecuentemente son revisadas en la sociedad. Y te daría unos pequeños datos acerca de esto en la parte de cómo estamos en Latinoamérica, digamos así, referente al sobrepeso, eh,
como algo fundamental. Entonces, les animo a que hoy se sumen a este live, lo compartan, ya saben, en mis redes sociales estoy en TikTok y en YouTube y en Instagram como Memo L. Bernal y en Facebook estoy como Memo Bernal. Así que primero paso dando mis disculpas por haberme atrasado, temas personales me mantuvieron ocupado, pero bueno, espero se sumen y se vayan sumando, vayan compartiendo y pues estén listos para poder interactuar conmigo en este tema que es para mí muy importante. Entonces, para el sobrepeso en las emociones, pues digamos que hay algo que le conocemos como la comida emocional. Entonces, ¿qué es esto de la comida emocional? Es una respuesta que tenemos nosotros ante las emociones. Normalmente son encadenadas a algunos sentimientos como por ejemplo el estrés, el aburrimiento y la soledad, ¿sí? Entonces, eso nos invita en cierta forma a tener esa hambre física, digamos así. Entonces, el sobrepeso o la obesidad, como se la conoce, pues eh, es el resultado de múltiples factores genéticos, ambientales, biológicos y conductuales. Pero bueno, vamos a tratar de desmitificar, de sacarnos de ese entorno en el que siempre estamos involucrados, en el que nos dicen que comer es malo. Comer no es malo. En realidad el cuerpo trata de sacar los mejores nutrientes de los alimentos que consumimos. Aparte de eso, obviamente que si ustedes comienzan a comer comida que no contribuye, no es que les va a dar sobrepeso. Posiblemente tengan mejor problemas digestivos, pero no sobrepeso. A lo menos desde la parte emocional, que es la que siempre revisamos aquí en este canal, pues a los seguidores siempre les voy a decir que no es posible que la comida, o no es posible que ustedes tengan esa creencia, pues de que la comida hace daño, ¿ya? ¿Y por qué les voy a decir esto? Porque hay muchas personas que comen full y no se engordan y no tienen esa tendencia a engordarse. Entonces, ¿cómo puede ser posible que otras personas que comen full no tengan sobrepeso? Entonces, no es el cuerpo. Obviamente, muchas personas dicen, sí, la genética y eso. Bueno, para mí, en la parte emocional y en la parte de biodesprogramación, no es el cuerpo, sino es la mente la que hace este tipo de cosas. Entonces, no es la comida. Obviamente, de acuerdo a qué tipo de gasolina le metas a tu cuerpo, vas a tener los resultados óptimos o los resultados malos. Entonces, de acuerdo a lo que comas, pues vas a tener muchos problemas de rendimiento, más no de obesidad o de sobrepeso. Pero bueno, digamos que eh, si ustedes quieren ir notando si es que tienen esa tendencia al sobrepeso, pues hay ciertos ejercicios que yo normalmente les mando a hacer a las personas que están en terapia conmigo, pues y obviamente estos ejercicios van dimensionando si la persona tiene o no tiene sobrepeso. Pero uno de los principales normalmente es tratar de anotar como un tipo diario emocional cada vez que comen, ¿sí? Entonces, cada vez que comen lo que se les formula, obviamente algunos no van a ir llevando un diario en la mano, pero lo que sí llevan es el teléfono. Entonces, tratar de anotar la hora en la que comen y sobre todo qué emoción tenían antes de ese alimento, de esa alimentación. Entonces, traten siempre de hacer eso para poder saber cuál es la emoción que vive dentro de ustedes o que nace por el hecho de querer compartir un plato de comida. Ya, entonces, si ustedes no lo quieren hacer en un diario, pues normalmente se les pide que lo hagan en el teléfono para poder ir diferenciando qué días, qué horas comen ustedes y cuáles son las emociones que llevan o los conlleva esto. Obviamente hay otras preguntas que ustedes también pueden hacerse durante ese diario emocional, como es, ¿qué, ¿qué sentías justo antes de comer? Que esa sería la primera, ¿no? O sea, esa sería la primera, puede ser estrés, tristeza, soledad, ¿sí? Eh, la segunda pregunta sería, ¿qué estabas pensando sobre ti mismo en ese momento? ¿Sí?
por ejemplo, no sé, a lo mejor decías, siento que, siento que no estoy haciendo nada en este momento, siento que he dejado de trabajar, tengo muchas tareas, pero voy a darme un break y sales y comes algo. Entonces, ¿qué estabas pensando? La tercera pregunta es, ¿el rato que tú comes, comes hasta saciarte? O sea, hasta quedar lleno o comes solo para calmar una emoción? Porque hay dos cosas, ¿no? Hay personas que sienten así como que un alboroto en el estómago y comen full porque quieren, obviamente, eh, el tema de saciar, o sea, llenarse. Y otras vueltas solo es la idea de compartir con otras personas. O sea, ir y tomarse su cafecito y así no coman, sino solo se tomen su taza de café, pues obviamente lo único que hacen es tratar de compartir con las personas que están a su alrededor. Entonces, esas emociones puedes irlas diferenciando para poder ir encontrando cuáles son las razones y motivos en los cuales tú te sientas a comer. Eh, Hay veces que también las parejas por compartir buscan ese tipo de invitación para que se pueda llegar a celebrar mejor el noviazgo, digamos así, de esa forma. Entonces, eh, ¿qué sienten ustedes con estas emociones? Pues normalmente una persona que tiene sobrepeso, pues las primeras emociones que tiene normalmente son las de vergüenza y de culpa, ¿sí? Porque aun a pesar de que saben que tienen sobrepeso, comen. Entonces, ¿por qué vergüenza y culpa? Porque después de comer, pues su autoestima cae más de lo normal, ya que saben que están haciendo algo en contra de ellos, de estas personas, el momento en que hacen algo, es por ejemplo decirles que yo soy, digamos, que no, que el tabaco me hace daño, ya, que tengo mal mis pulmones. Entonces, si yo tengo mal mis pulmones, lo peor que puedo hacer es seguir fumando. Pero lo hago y cuando lo hago, después de eso tengo lo mismo que tiene una persona que tiene sobrepeso y come. O sea, dice, tengo vergüenza y culpa porque sé que esto me hace daño y aún así lo sigo haciendo. Entonces, va por ese tema, principalmente entre una de las emociones. La siguiente es la ansiedad, ¿sí? Porque tenemos como que ese juicio propio o participativo, digamos así, en donde siempre nos vamos a poner a estarnos como que poniendo en una balanza para saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y de igual forma, lo hacemos de tal forma que no sabemos si la gente piensa o no piensa lo mismo de nosotros en referente a eso. O sea, hablo de que en cierta forma hasta pensamos lo que, o nos ponemos a pensar lo que piensa el resto de nosotros, ¿sí? Y obviamente otro sentimiento que se siente dentro de dentro de las personas que tienen sobrepeso, pues obviamente es la soledad. Cuando uno tiene soledad, pues normalmente la comida trata de saciar o trata de sustituir esas conexiones genuinas que tenemos con otras personas. Entonces, digamos que eso es como que algo natural para las personas. Cuando están solas, sienten que comiendo, pues comparten muchas más cosas o tienen esa sensación y esa emoción dentro de ellos que las hace sentir más calmadas, más en paz, digamos así. Entonces, lo hacen por esa razón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si es que las personas no sanan a futuro? Pues obviamente esta emoción. Pues normalmente, más allá de las enfermedades físicas, pues hay las enfermedades sentimentales, emocionales, como la depresión crónica. Y obviamente esa depresión puede llevarte a un tema de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Que, o sea, se desarrolle de una forma más severa. Después, obviamente, vendría toda la parte física, que sería un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Que están asociadas al exceso de peso, que están asociadas al exceso de peso. No normalmente es algo normal, digamos así, que todos los que tengan sobrepeso tengan esas enfermedades. No es así porque yo conozco también personas flacas que tienen diabetes y todas esas cosas, pero hay mucho más tendencia a a sufrir temas cardiovasculares como el corazón y esas cosas por el hecho de que una persona que tiene sobrepeso es una persona que no hace ejercicio. Y
una de las cosas que los doctores mayormente te mandan a hacer es que vayas a hagas ejercicio para que puedas mantenerte de mejor forma. Zuka dice, Memito, buenas noches. Buenas noches, Zuquita. Disculpe que no le lee más pronto, sino que estoy en fase apurado. El tema es que me cogió el tiempo por justo un pequeño paciente que se me complicó el tema. Se me alargó la conversación y la terapia, entonces me tuve que quedar un poco más y el live se demoró. Así que mil disculpas para todos los que están conectados. Pero ya estamos aquí, así que era no hacerlo o hacerlo. Entonces, ya saben que yo siempre prefiero hacerlo, prefiero que sea tarde a que sea nunca. Y por esa razón estoy como que en el corre para que no se me vayan a dormir tan pronto. Entonces, eso es lo que normal estoy haciendo ahora en esta situación en la que estoy pasando. Así que mil disculpas a todos los que están conectados por este live demorado un poco. Y eso que traté de zafármela pero a veces, créanme, cuando estábamos en terapia, el tiempo corre volando o va volando, como se diga. Pues, ¿qué pasa a futuro también si es que no se sana esta emoción? Pues obviamente hay una baja calidad de vida. Eso es importante porque las personas van a tener un deterioro, ¿sí? Para ellos y para las relaciones interpersonales, porque van a generar hasta en cierta forma un tema de aislamiento. Entonces, digamos que es un poco complicado vivir con el sobrepeso porque a las personas se les hace complicado tener relaciones después con el tiempo. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que normalmente me hacen pacientes con sobrepeso? Al final vamos a tocar desde la biodescodificación, desde la biodesprogramación, para que ustedes entiendan vuelta cómo se analiza desde lo que es esta rama de la medicina eh, alternativa, digamos así, lo consideran así. Pero bueno, ¿el sobrepeso es solo culpa de comer mucho? Pues no, no es esa culpa. ¿Sí? Entonces, normalmente los factores emocionales que se involucran dentro de la persona que tiene sobrepeso uno de ellos es obviamente la depresión, la ansiedad, la frustración, la soledad, pero digamos que eso de que tengo culpa de comer, eso es después del evento. Lo que a mí me genera, digamos, mayor concentración de ponerme a comer es lo que pasa antes. Entonces, lo que pasa antes normalmente me siento deprimido, me siento ansioso y eso me impulsa eh, a que yo coma. ¿Sí? La otra pregunta que normalmente me hacen es si hay cómo diferenciar el tema de una hambre física de una hambre emocional. Pues digamos que el hambre física, pues tú en cualquier momento que tú comes, o sea, normalmente las 3 comidas, esas comidas ya te sirven para que de forma física tú funciones normalmente y estés bien, ¿sí? Pero hay personas que en la parte emocional tienden a que ya comen y aun a pesar de que ya comen, pues sienten que tienen todavía un vacío y tienen una necesidad de seguir comiendo. Entonces, esa es ya una hambre emocional, no es una hambre física. La hambre física es la que te comento, o sea, tú tienes hambre, comes y se acabó el hambre. La otra ya es un hambre así como que vos comes y después comes entre comidas y a veces picas entre comida de comida y así. Entonces, esto ya es un tema de ansiedad. Si tú eres una de esas personas, pues obviamente ya tienes una enfermedad emocional que te impide que vos puedas desarrollar tu vida con facilidad, ¿sí? Eh, la otra pregunta que normalmente me dicen, que si las personas pueden comer light para poder, digamos que en cierta forma, apalear la emoción. Y pues no, el comer light no significa que tú no tengas como que pares ahí de cierta forma y que comiences como que a parar la emoción. No, la emoción tiene que ser controlada desde la parte mental, espiritual, emotiva, para que tú puedas sentir que
que lo que te alimenta ya no te hace daño. Porque como les comencé comentando, o sea, no es el hecho de que las personas digan o crean, perdón, que el alimento es malo. Para mí, todos los alimentos no es que son buenos, porque hay muchas cosas que son muy procesadas y por ser procesadas exigen más al cuerpo, pero normalmente el cuerpo no es que todo hace grasa, sino para la parte emocional, todo lo que tú le des, toda la gasolina que tú le des, de acuerdo a qué tan buena sea, utilizará toda o utilizará lo que más pueda sacar y el resto lo desechará. Entonces, eh, porque si toda la comida fuera mala, hubiera muchas personas obesas y no es así. Entonces, hay muchas personas que son flacas y tú te preguntas, ¿y cómo puede ser que ellos coman tanto? Entonces vas a decir, no, la genética para nada. No es la genética, es la parte mental. Pero ya les he explicado en algunas veces desde qué punto la biodesprogramación comprende la emoción del sobrepeso. Pero hoy vamos a analizar, digamos, un poco más a fondo, porque normalmente, claro que hay la emoción principal de la biodesprogramación, pero hay otras emociones que también se encadenan, se post-encadenan a la principal. O sea, digamos que hay una razón principal, pero en el diario vivir esas personas también tienen otras emociones que comienzan a darles problemas y esas emociones que les comienzan a dar problemas son las que subyacen diariamente, pero ustedes tienen que sanar esas y las que están detrás de esa, que es la principal, digamos así. Entonces, cuando tienes ansiedad por la comida, normalmente se preguntan si es que tienen que ir a un nutricionista o tienen que ir a un profesional de terapia. Pues yo digo que las dos, que van de la mano. Es como cuando siempre les explico que cuando existe una enfermedad, tú te vayas donde el médico, pero también hagas terapia, porque al final necesitas los dos para poder ir sanando la parte emocional y la parte física, que es la que necesita el doctor también sanar. Entonces, todas las personas deberían hacer eso, pero normalmente las personas siempre acuden al doctor para solo sentir bien su cuerpo y con eso piensan que ya están sanos. Y no es así, ¿ya? Entonces, eh, digamos que hay gente que piensa que con solo ejercicios dinámicos se puede solucionar esto y a veces en cierta forma sí, pero en la mayoría de casos no. ¿Por qué? Porque necesitas, además de una ayuda de un profesional, también tu autoayuda, ¿sí? Para combinar las dos y poder ser más efectivo en apalear tus necesidades en la parte, digamos que emocional y física. Porque a la final, a lo que vamos es, o sea, uno de los problemas principales de las personas es que piensan que pueden sobrellevar las cosas solo desde la parte médica. Y algunos hacen las típicas liposucciones o se reducen el estómago y cosas así, pero el cuerpo, saben decir, hay un rebote. O sea, dicen, tienes que cuidarte porque si no te cuidas, vas a tener un efecto rebote. Entonces, cuando dicen eso, pues normalmente es cuando tú vuelves a comer y ese tipo de cosas. Entonces, eso para mí no es verdad. Los efectos rebotes de las personas es cuando una persona cuando se hace liposucción vuelve a tener la misma emoción que tuvo cuando estaba con sobrepeso y obviamente esa emoción va de nuevo a recabar en ti y te va a volver a llevar a la misma situación en la que estabas antes y vas a volver a tener sobrepeso. Eso es diferente. No es como lo que la gente piensa de que, es una recaída. ¿Y por qué es una recaída? Porque obviamente esa persona, pues en cierta forma, lo que pasó fue que volvió a comer, comió comida chatarra y pues obviamente eso le vino a hacer de nuevo daño y por eso está así. Entonces, no es así. Cuando te dicen que existe un efecto rebote, este efecto es cuando las personas vuelven a la emoción que les hizo sentir la primera vez. Y cuando tengan esa emoción que les hizo sentir nuevamente ese sentimiento, pues van a volver a recaer. ¿Ya? Ahora, muchas veces yo ya les he comentado acerca de este tema de cuáles son las emociones principales, bueno, las dos principales, pero vamos a sentir, digamos así,
que en cierta forma em, tú tienes que trabajar esas dos para poder apalear la enfermedad y después trabajar la parte física como ya una nutrición y eso, porque ya en ti ya no va a haber esa emoción que recurra a hacerte más grande y vas a tener que comenzar a tener una dieta, digamos así, para poder eh, como que en cierta forma curar tu emoción para que después la parte física sea mucho más sencillo llevar a un punto en el que te sientas más confiado de tu parte, digamos que de tu silueta, digamos así. Entonces, ¿qué pasa con nuestra sociedad? En nuestra sociedad siempre se fomenta a que las celebraciones en todas las casas, en todos los hogares, siempre es con comida abundante. Entonces, uno de esos estigmas que tiene nuestra sociedad como latinoamericanos es que nosotros siempre tienes que, a la casa que llegas, tienes que comer. Y todos es, come, come, mijito. Siempre vas a encontrarte esa abuela que dice, ah, mijito está flaquito, coma nomás. Y ya te dan y como que de nuevo te vuelven a dar y de nuevo te vuelven a dar. Entonces, es como que el cariño se mide por el plato de comida. O sea, cada vez que te dan un plato de comida, en la sociedad, en nuestra sociedad en la cual nos desenvolvemos, pues siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de personas que tratan siempre de cierta forma, pues obviamente impulsarte a que comas como en un son de que te están dando cariño, como que el alimento es cariño. Entonces es como que es contradictorio, digamos así. O sea, queremos tener esa sociedad en la cual nos seamos fitness, tengamos ejercicio, seamos multidisciplinarios y pues en cierta forma como que los alimentos tratamos de engullirlos de forma masiva para que la gente se sienta mejor. Pues digamos que es como que esa parte en la que no calza las cosas. Obviamente hay otra, digamos que otra. O sea, esta es la parte como que contradictoria. Tenemos una sociedad que cuando celebra, celebra comiendo hasta lo que no se mueve, digamos así. Pero también tenemos la otra sociedad en la cual te promueve una aceptación, eh, digamos, corporal. Eh, pero siempre esa aceptación es como que te muestran esos cuerpos bien definidos, contorneados, para que tú pienses que esa persona tiene un mejor estilo de vida que tú. Es como hace muchos años atrás había pintores que pintaban a las personas pero gorditas, ¿sí? Entonces, y esos cuadros eran muy caros en ese tiempo en su venta. ¿Y por qué supuestamente eran caros? ¿Y por qué se pintaba a personas gorditas? Porque la creencia en ese tiempo era que las personas que tienen más dinero pueden comer más. O sea, ¿a qué hago referencia? Que si tú eras gordita y tu cuerpo era así rellenito, significaba que tú eras una persona que comía mucho, lo cual significaba que tú eres una persona que tenía mucho dinero. Entonces, por eso esos cuadros en ese tiempo eran muy famosos y eran muy vendidos, digamos así. Y el estereotipo de las personas era así, o sea, las personas gorditas son mejores que las personas flacas o las personas con silueta. Hoy en día el estereotipo ha cambiado y es que podemos ver a personas así 90, 60, 90, que no tengan el vientre así, que las caderas, que las piernas, que los glúteos y esas cosas. Pero bueno, son estereotipos que la sociedad, el rato que va cambiando la sociedad, pues va cambiando todas esas formas de pensar. Y pues por obvias razones, eso nos impulsa a que nosotros también estemos siempre en ese famoso status quo en donde tengamos que encajar. O sea, pensamos que la que hace ejercicio es mejor que nosotros. Pensamos que el que viaja más tiene más plata que nosotros. Pensamos que el que tiene mejor carro tiene mejor vida y cosas así. Entonces, eso es un tema de, digamos que de calzar, ¿ya? Entonces, en Latinoamérica, imagínense que el 64% de los adultos eh, tienen sobrepeso, ¿sí? Y de ese 64%, el 30% de ellos son obesos, ¿ya? Son dos cosas diferentes, ¿ya? Es diferente el sobrepeso del ser obeso, pero
imagínense que nosotros en nuestro medio ya tenemos bastante gente que tiene sobrepeso, ¿sí? Y de ellos tenemos bastantes personas que son obesos. Entonces, eh, hoy en día se analiza el sobrepeso no solo en los adultos, se analiza el sobrepeso infantil, ¿sí? Y el rango, para que ustedes sepan, el rango es de 5 años a 19 años, en los cuales se analiza esa población, ¿sí? En las cuales, digamos, se tiene sobrepeso. Entonces, digamos que en esos rangos hay un 30% más o menos de niños que tienen sobrepeso. Imagínense, de 5 a 19 años hay ya un 30%, uno de cada tres más o menos, uno de cada tres niños tiene sobrepeso, ¿sí? Y hay otro dato impactante que es que el 8% de los niños que son menores a 5 años presentan sobrepeso, ¿sí? Y pues de ese 8%, para que entiendan, para que entiendan que no es algo de la comida, porque muchos dicen, ah, es que es la comida. Imagínense que menores a 5 años hay un 8% de que tengan sobrepeso. Y de ese 8% hay un 6% de esa población que sufre hambre. Entonces, ¿cómo es posible que vos tienes 8 niños, 8 de 10 niños tienen sobrepeso? De esos 8 niños hay 6 que no comen bien, pero tienen sobrepeso. Entonces, ¿cómo es posible que la gente diga que es por la alimentación? Si supuestamente no es, no es, no es la alimentación, porque hay algunos que no se alimentan y sin alimentarse tienen ese problema. Entonces, ¿qué dice la biodesprogramación acerca del sobrepeso? Pues para la biodesprogramación hay dos factores principales por los cuales una persona tiene sobrepeso. El número uno es el rechazo, haber sido rechazado por tus padres, principalmente si eres mujer, por tu padre del sexo opuesto, o sea, tu padre, voy a decirlo así, y si eres hombre, por tu madre, ¿ya? Esto también se debe guiar de acuerdo al proyecto, si eres proyecto hombre o si eres proyecto mujer, porque tu cuerpo va a asimilar al revés. Si eres hombre en proyecto mujer, pues obviamente no va a ser el abandono de tu mamá, sino el abandono de tu papá. Y si eres mujer en proyecto hombre, no va a ser el abandono de tu papá, sino va a ser el abandono de tu mamá. Eso para que lo tengan claro, porque algunos van a decir, no, es que a mí no me calza porque yo soy entonces único. No. Si eres hombre en proyecto y mujer en proyecto hombre, que serían casi lo mismo, sería tu mamá. Y si es mujer en proyecto mujer y hombre en proyecto mujer, va a ser tu papá. ¿Ya? Abandono o rechazo. Ahora, ¿cómo se identifica, digamos, desde cuándo comencé con esa emoción? Entonces hay un pequeño ejercicio para saber desde cuándo comenzaste a tener ese abandono o ese rechazo. ¿Cómo es, cómo es el ejercicio? Tú tienes, tú debes saber tu peso y tu talla, ¿sí? Tu peso en libras, tu talla en metros, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, digamos que yo mido unos 75 metros. ¿Cuánto peso? Yo peso, digamos, 180 libras, ¿ya? Entonces, ¿qué debes hacer? Pues tienes que restar el sobrepeso de tu talla. En mi caso, si yo peso 180 y mido 1,75, háganle la cuenta que ese 1,75 se hace 175. Entonces, 180 menos 175 me queda 5 libras. ¿Ya? ¿Qué hago con esas 5 libras? Esas 5 libras le voy a restar a mi edad. ¿Ya? Entonces yo tengo 42, le resto los 5 y tengo 38. ¿Ya?
Y esa edad la vas a dividir para 2. Entonces, 38 divido para 2 y queda 19. Entonces, cuando tenga esa edad, que sería los 19, voy a buscar en mis recuerdos, en mis emociones, quién me rechazó o me abandonó. Principalmente puede ser mi padre o mi madre. Y esa emoción es la que tengo que trabajar. ¿Sí? Entonces, cuando yo tuve 38, alguien tuvo que otra vez abandonarme o rechazarme. En este caso, cuando yo tenía 38, debe ser una persona que para mí, para mi cerebro, sea una persona que represente autoridad para mí. ¿Sí? En este caso puede ser mi novio, mi jefe, mi marido y así. O mi esposa, mi jefa, mi novia. Entonces, un evento que sería cuando yo tuve 38 es el efecto, el disparador, el desencadenante, el que detona mi sobrepeso. Pero yo tengo que trabajar mi primera vez cuando sufrí la emoción, que sería el momento en el que yo tuve rechazo y abandono de mis padres, de uno de mis padres. Entonces, esa emoción tengo que trabajar. Que obviamente tengo que trabajar la emoción cuando yo estaba la segunda vez, cuando ya, digamos, me enamoré o me casé, sí, tenemos que ir también a esa parte, ¿ya? Ahora, hay muchas personas que denotan el sobrepeso en ciertas partes del cuerpo. Entonces yo les voy a decir de forma rápida cómo comprender solo algunas partes, porque obviamente hay, eh, hay muchas, digamos así. Hay personas que son gorditas solo arriba, otras que son gorditas solo abajo, otras unas solo los brazos, otras solo las piernas y cosas así. Entonces, voy a tocar las principales, digamos. Cuando es la barriga, acá adelante, cuando es adelante, y la barriga es grande y es, digamos que una barriga durita, ¿sí? Entonces, ese, digamos que esa grasa que se acumula aquí es porque mi padre o mi madre me golpeaban. Bueno, no quise decir eso porque me van a cerrar el live. Entonces yo como que hacía esto para que no me peguen y por eso se representa acá adelante. ¿Ya? Si tienen aquí a los lados, normalmente a veces es como que un tema de si mi mamá en cierta forma en algún momento tuvo un aborto. Ya, lo voy a decir así con mutis, un aborto. Ya, es cuando tienen grasa aquí a los lados. Cuando tienen las caderas muy anchas, cuando tienen las caderas muy anchas, ¿sí? Es cuando no te dieron tu lugar, cuando no te denotaron tu lugar, cuando dijeron, por ejemplo, nah, tú cállate. Sí, sí, tú eres mi hija, pero en este rato estamos hablando de los mayores. Ya. La gente comienza a tener caderas más anchas, ¿sí? Cuando tienen las pompas muy grandes ya, cuando tienen las pompas muy grandes por el tema de sobrepeso, que les crece demasiado, ¿sí? Entonces, ahí es cuando quieren, cuando tienen como que se sienten malas en la parte sexual. O sea, no son reconocidas sexualmente. Normalmente por eso les pasa a las mujeres. Cuando las mujeres tienen un rabo así grande, es porque como que en cierta forma alguien les hizo sentir que sexualmente no eran buenas. Entonces vienen a tener ese rabo y obviamente viene de la mamá o viene normalmente de la mamá. De la mamá en cierta forma alguien le hizo sentir eso y la mamá posicionó eso a los hijos. Y cuando crecieron los hijos tuvieron un abandono que representó más o menos como que no sirven, como que no valen. Y eso se representa en esa persona en las nalgas. ¿Ya? Y bueno,
Hay en los brazos, por ejemplo, hay gente que tiene los brazos anchos. Eso, por ejemplo, es un abandono en el tema amoroso, como que quiero que alguien me abrace y no me abrazaron, entonces mis brazos son grandes, digamos así. Entonces, todas esas facetas del sobrepeso te van a hacer entender cuál es tu problema dentro de tu manifestación en el sobrepeso en tu cuerpo. Porque tú vas a decir, sí, es el abandono, pero si vas a encontrar, tú vas a decir, no, pues mis papis siempre estuvieron ahí, mi papi nunca se fue y cosas así. Pero ya te voy diciendo, si por ejemplo tu papá era de las personas que te golpeaba, entonces, y tienes la barriguita ahí durita y acá adelante, entonces significa que eso es como que un rechazo a tu persona. Entonces ya tienes el sobrepeso en una manifestación acá adelante. Y ya te mencioné las otras. Si tienes las caderas anchas, es cuando no te dieron tu lugar. O sea, dijeron, nosotros somos una familia de cinco y en total son seis y a ti ni te pararon bola. Entonces no te dieron tu lugar, tus caderas comienzan a ensancharse. Y así, ¿ya? Entonces, ¿se puede curar esta emoción? Que es lo que normalmente a veces me preguntan. Pues sí, digamos que vamos a hacer un pequeño ejercicio, si es que quieren hacerlo para las personas que tengan sobrepeso o para las personas que después sean sus parientes, sus conocidos o alguien que tenga sobrepeso, pues les voy a dictar qué hacer. Si quieren, lo anotan, porque no lo vamos a hacer ahorita por el tema de la hora, para que ustedes puedan compartirlo. Y obviamente si es que quieren volverlo a repetir, si quieren volver a escuchar cuál es el ejercicio, pues ya saben que este live va a estar, se va a subir en la plataforma de YouTube el día de mañana. Entonces ustedes mañana pueden ver cómo es el ejercicio. Pero les voy a ir, digamos que, describiendo eh, para que ustedes vayan anotándola. Dice, a ver, dice Marisol, dice, ¿y cuándo es en la cara? O sea, en el cuello. La papada. Ya. Entonces, a ver, eh, por ejemplo, cuando es, voy a decir dos que son los más nombrados dentro de la cara. Ustedes han visto que hay gente que es así como que cachetoncita. Ya. Esas personas que tienen como que muy grandes sus cachetes son personas que no fueron reconocidas por su papá. ¿En qué sentido? No sintieron el amor de él. ¿Y cómo es eso del amor de él? No sé si han visto ustedes que en algunos casos los papás siempre dicen, esta es mi bonita, mi hermosa, y te jalan el cachete así. Entonces, si ustedes encuentran personas que tengan los cachetes amplios, sí, son personas que en cierta forma no recibieron ese reconocimiento, ya sea para ellas la autoridad, ya sea la mamá o el papá. Entonces no le dijeron, esta es una preciosa, ya. Por eso son cachetonas. Ahora, en el tema de la papá, sí, cuando ustedes hacen esto, como que se cuidan el cuello, normalmente sí, cuando se cuidan el cuello es cuando ustedes no pueden decir algo, como que si alguien los retrayera y ustedes se tapan el cuello para no ser aniquilados, digámoslo así. Como que alguien viene y les corta y ustedes pierden el poder de hablar, digámoslo así. Obviamente están perdiendo algo más importante, pero si tú haces así, no sé si notan que cuando yo hago así, aquí se me genera lo que se conoce como la papada. Entonces, cuando nosotros hacemos así, estamos tratando de ocultar nuestro cuello. Entonces, cuando a mí me genera papada, cuando se me genera papada, la papada o la grasa que está ahí está tratando de tapar el hecho de que no me lastimen ahí, de que no me corten esa parte, ¿ya? Entonces, si tú tienes grasa aquí en la papada, es obviamente alguien que no te permitía o que no le permitían hablar, sí, hablar. Entonces esa persona como que se retraía para que no le corten, para que no le vuelen, digamos así, esta parte de acá arriba. Entonces si tú tienes esta parte de aquí en algún momento, puede ser que tú querías opinar o querías hablar y como que en cierta forma te callaban,
como que te decían, tú cállate, ya, así de esa forma. Entonces, generas esta partecita de aquí. La Jenny dice, ahora entiendo por qué soy cachetona. Sí, ya, entonces ahora ya sabes por qué eres cachetona, porque tu papá a ti nunca te dijo, esta es mi cosa hermosa. Entonces, tu cara viene a representar este cariñito que nos hacen. Porque has visto que normalmente dicen, ¡ay, mi cosa hermosa! Y le cogen el cachete y le hacen así. Entonces, para las personas que no tuvieron esa sensación, se les genera cachetes. Dice, a veces las personas delgadas tenemos así unas más, otras menos. Normalmente no sé a qué te haces referencia, Marisol, si es a los cachetes o a la papada. Pero vos vas a ver que casi la mayoría de personas, así seamos placas, tenemos siempre papada. Pero esa tendencia de tener papada es por esa misma sensación, de que a veces cuando éramos niños queríamos tener esa sensación de querer dar nuestro punto de vista o llamar la atención a la gente que nos rodea y como que en cierta forma nos callaban. Entonces, ¿qué hace la grasa? La grasa tiene dos simbolismos. El uno es cubrir mi miedo, ¿sí? Que sería esta parte de aquí, que sería mi garganta. Entonces mi grasa aquí trata de cuidarme de que no me corten la voz, digamos así. Y la otra función de la grasa es llamar más la atención, ¿ya? Por eso algunas personas cuando se hacen gorditas es que quieren demostrar en su caso que están ahí, ¿ya? O sea, que la gente los vea. Entonces por eso amplían su estómago o sus brazos o sus senos o sus caderas con la única intención de que la gente los vea y diga, ah, ve, aquí está, algo así más o menos. Entonces esas son las dos funciones de la grasa. Por eso las personas que tienen cachetes, el cerebro dice que la emoción de estas personas es que nadie las mimó, pero también están llamando la atención a otras personas en sus cachetes para que esas personas también le digan, hola, ¿cómo estás, preciosa, hermosa? Ya. Entonces, por eso se sigue manteniendo, ¿ya? Para que aparezca una persona y haga el trabajo de la persona que no lo hizo, que en ese caso serían los papás, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta más, pero pregúntenmenos. El sobrepeso no es solo en la barriga, es en los brazos, es en la cara, es en el cuello, como les dije, es en las piernas, es en los glúteos, es en las caderas, es a los costados, es al frente, es arriba, o sea, es en los pechos, porque hay mujeres también que son bien chugonas y son piernas flacas. Entonces, todas esas cosas mandan por la grasa. Y ya les explico, la grasa en el lugar en el que está, tienen que analizar en qué lugar está. Entonces, tienen que ver cuál es el miedo que tienen en ese lugar o cuál es la necesidad de ese lugar. Por ejemplo, si es en la garganta, es la necesidad de hablar. ¿Y cuál es el miedo? El miedo a que corten mi voz, a que la gente haga que yo corte mi voz. Entonces, deberíamos trabajar esa emoción, obvio. Pero si tú sigues siendo una persona que tienes que decir las cosas, que se manifiesta algo y vos no dices las cosas, tú estás haciendo lo mismo que te hizo la autoridad a ti. O sea, te estás cortando la voz. Entonces vos no puedes permitir eso. O sea, tienes que comenzar a trabajar y comenzar a hablar. Si vos tienes una papada, significa que tienes que vos demostrar a las personas que puedes hablar y que debes hablar, no quedarte callado. Porque normalmente, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. O te enfermas de la garganta o tu papada va a crecer más. Entonces, cualquiera de las dos cosas te va a pasar y vas a comenzar a manifestar más la enfermedad. Es como, por ejemplo, si tengo los cachetes grandes y yo sé que es como que en una intención de tratar de llamar la atención, no quiero sonar así como que estoy diciendo que son personas necesitadas, porque no es esa la intención, sino hablo de que su cuerpo manifiesta esa necesidad de que alguien me dé ese cariño, entonces lo estoy manifestando de esa forma. Pero tienes que entender que las personas no leen el lenguaje corporal como lo leo yo. Entonces, si yo leo el lenguaje corporal, voy a decir, ah, esta persona
tiene necesidad de cariño. Entonces, si yo te mimo, vos vas a decir, ay, este me mime y yo lo amo y lo quiero y es el amor de mi vida y cosas así. Y eso no es. Sí, eso es porque yo sé que tienes ese lenguaje no verbal y obviamente lo que tendrías que trabajar es que tú tienes que trabajar el hecho de saber entender que no debes vivir del aprecio de otras personas, sino de tu propio aprecio. Que obviamente a futuro encontrarás y necesitarás una persona que sea tu complemento y te ame por todo lo que eres, sí, pero no por tu inconsciente, sino por tu consciente. Dice, Marisol dice, ¿y por qué se desarrolla el sobrepeso más pasado de los 40 años? Ya, porque después de los 40 años, que yo siempre he explicado, después de los 40 años se les conoce como los nuevos 20, ¿sí? Hasta los 20 tú tienes un modelo de vida en el cual no sientes estrés, no sientes preocupación y algunas enfermedades emocionales se manifiestan, pero son pasajeras. Por eso la mayoría de las personas que tienen enfermedades emocionales en la juventud y en la niñez normalmente no terminan con las vidas de ellos. En algunos casos sí, pero son rarísimas. En la mayoría de los casos no. ¿Por qué? Porque tú estás pasando por el momento de la emoción y la emoción se programa dentro de tu cuerpo y de ahí no pasa más. Cuando tú vuelves a cumplir 40, que sería el doble de la edad de 20, tú en esos otros 20 años más, después de los 20, estamos hablando del 21, 22, 23 hasta el 40, tú tienes unos nuevos 20. En esos nuevos 20, vos vas a tener ciclos repetitivos, que yo ya les expliqué que todos tenemos ciclos repetitivos, donde si en la niñez tu papá te abandonó, de los 20 a los 40 vas a encontrar otra persona que sea autoridad que te vuelva a abandonar, ¿ya? Entonces tú estás reviviendo la emoción. Para el cerebro no hay explicación si es que es tu papá o si es tu novio, si es tu jefe o es tu amigo, si es tu profesor o es tu hermano. O sea, no hay esa explicación. Para el cerebro, él solo identifica la autoridad. Entonces, de los 0 años a los 20 años, tú vas a tener una autoridad. Puede ser tu papá y tu mamá, pueden ser tus tíos con quien hayas vivido, pueden ser tus abuelos, pueden ser todas esas personas que se crían con nosotros y nos dicen qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comportar y nos enseñan respeto moral y valores. Esos van a ser tus autoridades. Después de los 20, normalmente casi la mayoría de nosotros tenemos independencia. Entonces, de los 20 a los 40 vamos a tener otras autoridades. ¿Pueden ser los papás? También, pero hay otras autoridades. Por ejemplo, mis papás se mueren, mis papás les pasa algo y sube un hermano a ser autoridad. Entonces él viene a ser nuestra representación de autoridad. No es nuestro padre, es nuestra autoridad. Entonces de los 20 a los 40 tú vienes a revivir normalmente todos los ciclos repetitivos que viviste con tus primeras autoridades. De los 20 a los 40 haces eso. Y dentro de esas edades, tú ya disparas la enfermedad. De los 0 a los 20, tú programas la enfermedad. Pero de los 20 a los 40, tú ya desencadenas la enfermedad. Y sobre todo, desencadenas la más fuerte que para ti haya sido y significado una emoción que para otros no. Por ejemplo, si tú de los 20 a los 40 sufres abandono, digamos que esa va a ser la más fuerte para ti. Y si esa es la más fuerte para ti, vos vas a generar una enfermedad en base a esa emoción. Digamos que para mí, de los 20 a los 40, a mí nadie me abandonó, ¿sí? Pero yo sufrí por el tema de dinero. Entonces yo de mis 20 a mis 40 vuelvo a encadenar la emoción y genero la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa después de los 40? Después de los 40, todas las enfermedades a manifestarse. Comienzan a manifestarse. ¿En qué sentido? En que comienzan ya a dolerte la cabeza, dolerte las manos, dolerte el cuello, que sí, normalmente desde los 40 para casi todas las personas que tuvieron unos 20, digamos que pasables, digamos que pasables, llevables, así, ¿ya?
¿sí? Pero hay otras personas que sufrieron esos efectos disparantes, los detonantes, digamos así, con más emociones. Fue algo desorbitado, así como que lo vivieron en soledad, pero de una forma excitante que los llevó a un colapso. Entonces ellos van a manifestar las enfermedades antes de los 40. Pero después de los 40, casi todos vamos a tener esa tendencia que todos vamos a ver. O sea, los jóvenes no la sienten porque son, como sabemos decir, hechos de caucho. Pero cuando lleguen a los 40, y todos los que estamos en los 40, entendemos qué significa eso de, oye, yo todos los días me levanto y ya me duele algo nuevo. Ayer me dolía las rodillas, hoy me duele el brazo, y mañana la cabeza, y pasado mañana las muelas, y después de los 40 vas a tener todos esos problemas. ¿Y por qué vas a tener todos esos problemas? Porque en tus nuevos 20, que fueron de los 20 a los 40, tú ya disparaste las emociones. Entonces las emociones ya están viviendo dentro de ti y se están manifestando, sino que están esperando a cumplir los nuevos 40 para poder manifestarse. Y ahí es cuando vos comienzas a tener, digamos que esa sensación de que me comienza a doler la muela, que el brazo, que los dedos, que las muñecas, que los pies, que la papada, que el sobrepeso, que los cachetes y todas esas cosas. En los 40 en adelante. Y por eso normalmente siempre dicen, eh, ay, chuta, ahora que tengo 40, respiro y ya me engordo. Y cosas así, ya. Y bueno, voy a darles el ejercicio para que lo vayan anotando y lo hacen en algún momento cuando ustedes tengan un poquito más de tiempo, porque yo ya tengo la hora y ya me estoy saliendo de la hora. Normalmente sé hacer 1 hora y media, pero no me quiero salir de la hora de cierre porque obviamente es mía, mea culpa. Y como siempre les pido mil disculpas por haber llegado tarde, pero pacientes vienen, pacientes van y a veces me engolosino y hasta a mí me gusta el tema. Primero, el primer punto, escríbanlo como reconocimiento, ¿sí? En este reconocimiento, siéntense un momento, escriban ahí en la hoja 1, reconocimiento. Si es que no les doy chance a que escriban, ya les voy a volver a repetir. Pero déjenme acabar los 5 puntos y después de nuevo les repito, ¿sí? Un poco más explicado. El primer punto para poder trabajar la parte de la emoción del sobrepeso, pues es el reconocimiento. Van a tomarse un tiempo en donde van a tratar de identificar cuál es la emoción que dispara este momento de comer demasiado, ¿sí? Y tratar de no ponerle un juicio, como que no juzgarla, ¿ya? Entonces, si eso lo pueden hacer antes de comer o de comer así en deshoras, pues sería muy importante. Cuando ustedes ya reconozcan cuál es la emoción disparadora, el segundo punto es respirar conscientemente, ¿sí? Respirar conscientemente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de eliminar de nosotros esa emoción. ¿Y qué vamos a utilizar para eliminar esa emoción? Vamos a utilizarle algo que le conocemos como la PNL, la programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, la programación neurolingüística hace que tú suplantes algo malo por una emoción buena y que la encadenes a tu cerebro para que puedas borrar el pasado o borrar esa emoción. Entonces, vas a identificar, el primer punto es reconocer. Segundo, vas a respirar conscientemente. Entonces vas a inhalar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Vas a retener la respiración por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y vas a exhalar en 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y este ejercicio lo vas a repetir por 5 veces. ¿Qué haces con este ejercicio? En el momento que tú utilizas el mindfulness o la PNL, estás suplantando la emoción que te impulsa a comer por otra emoción, que es relajarte. Entonces,
si tú tienes ansiedad o tienes depresión o sientes soledad, tú cambias esa emoción y haces un ejercicio de respiración para relajarte. Cuando haces ese ejercicio de relajación, tú lo que haces es apaciguas tu cerebro y aquietas la emoción que te hace comer. Entonces, el momento que tú inhalas, retienes y exhalas más de lo que inhalas, tú estás haciendo que tus pulmones, en el momento que se vacíen, aplasten tu corazón, ¿sí? Y el momento que aplastas tu corazón comienza a latir mucho más lento. Si tú quieres hacer la prueba, inhala y el momento que inhalas, trata de sentir tu corazón aquí o trata de sentir tu corazón mientras inhalas. Y vas a sentir como tu corazón cuando inhalas late más rápido. Tuc, 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 tuc. Cuando retienes, el corazón sigue como que latiendo rápido, tuc, tuc, pero comienza a lentizarse. Y cuando comiences a exhalar, vas a notar que el corazón comienza a latir más suave. Tuc, tuc, tuc. Entonces, por eso la exhalación es más larga que la inhalación. ¿Para qué? Porque la respiración le dice a tu cerebro en qué situación estás pasando. Si tú inhalas y exhalas rápido, lo que estás diciéndole a tu corazón es que estás necesitando que él bombee más rápido. Así vos no estés haciendo nada. Si yo estás como yo, sentado, y comienzas a inhalar y exhalar rápido, si tú haces eso, tú le estás diciendo a tu cabeza que tú estás ejercitándote y que necesitas que tu corazón bombee más sangre hacia todas partes para poder funcionar de mejor forma. Cuando tú tienes ansiedad, eso mismo hace tu corazón, comienza a bombear demasiado la sangre, por eso vos como que te alocas. Entonces tenemos que apaciguar la sensación de alocarte y centrarte para estar tranquilo y poder tomar las cosas con calma. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Fácil. Inhalar, retener y exhalar más del tiempo. Si exhalas más de los 6 segundos, mucho mejor, porque apaciguas más tu sentimiento de alocarte, ¿sí? Entonces, cuando ya hagas este ejercicio, reconoces la emoción y ya sientes la emoción, respiras, el momento que ya te sientas relajado, yo quiero que hagas el tercer punto, que hagas como que te reencuadres, como que te vuelvas a poner en la autopista en la cual necesito que estés. Entonces, vas a hacer una frase. Esta frase va a ser como que una frase compasiva contigo mismo, ¿sí? Eh, si o sea, si quieres, puedes anotar, por ejemplo, una frase como siento paz y estoy dándome cuenta que puedo escoger otra respuesta, ¿sí? Siento tranquilidad, estoy dándome cuenta y puedo escoger otra respuesta. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás redefiniendo tu tema de por qué estás en búsqueda de la comida. ¿Y con qué lo estás redefiniendo? Pues estás grabando otra memoria dentro de tu cuerpo, otra emoción dentro de tu cuerpo que te ayude a poder vivir o sobrevivir o llevar o conllevar la emoción de ansiedad y la estás cambiando por otra emoción. Entonces, en tu cuerpo va a dejar de comenzar a vivir la ansiedad y va a vivir otra emoción que puede ser tranquilidad, porque tu cuerpo va a comenzar a reaprender. En el momento que tú haces PNL, tu cuerpo reaprende y lo que haces es, estás asegurándole a tu cuerpo que ya no va a volver a sentir esa emoción y que si la siente, automáticamente tu cerebro la va a aplastar con una nueva emoción que es mucho más relajante. ¿Sí? Ahora, después de que tú ya generas, en este caso, la nueva frase motivadora, pues el cuarto punto que te pido que hagas es que trates de sustituir la conducta que hacías cuando te daba la ansiedad. Por ejemplo, a mí me daba la ansiedad y me iba y comía pan con cola, digámoslo así.
¿ya? Entonces ahora me va a dar la ansiedad, voy a respirar profundamente, voy a reencuadrarme, voy a hacer mi frase y de ahí voy a hacer algo diferente. Algo diferente. Si yo me iba a comer, por ejemplo, puedo ir y escribir una frase. O puedo ir y leer un pedazo, yo qué sé, de la Biblia. O puedo ir y invitarle a alguien a caminar unos 5 minutos. Entonces, cambias una cosa por otra, ¿sí? Y el último punto, que sería el quinto, porque el cuarto sería la que sustituyas esta conducta, el quinto sería la evaluación. Entonces, eh, después de hacer todo lo que te digo, ya cuando te vas a comer, te vas a caminar, por ejemplo, ya no vas a comer si no te vas a caminar y regresas a tu punto, vas a anotar o vas a tratar de rememorar cuál sería la sensación que tienes ahora que ya no te fuiste a comer, ¿sí? Y tratar de ir calificando esta emoción. Si la sientes del 1 al 10, por ejemplo, si la sientes un 1, un 2, un 5 y cosas así. Entonces tú vas a ir trabajando esto, que es diariamente, y el momento que tú trabajas diariamente este efecto cíclico de no dejar que la ansiedad te lleve a comer, pues obviamente vas a poder, en cierta forma, mejorar tus hábitos y sobre todo el hábito de que no estés comiendo a cada rato, de que no te dejes llevar de la ansiedad, de que tu cerebro no asimile que comer es porque estoy enfermo, sino como porque quiero estar sano. ¿Ya? Entonces, no sé si tengan hasta ahí una preguntas, pero voy a recapitular los 5 puntos que harías si es que eres una persona que se da cuenta que come por alguna necesidad emocional. La primera, antes de partir, comienzas a reconocer cuál es tu emoción. ¿Sí? Si quieres la notas, si no, no, pero fuera importante que la notes para ver cuál es tu emoción predominante. La segunda cosa que vas a hacer es respirar, inhalando en 4, reteniendo en 4, exhalando en 6 o más de 6. ¿Sí? Con eso vas a calmar tu cuerpo y tu mente. En el punto 3 vas a reencuadrar. Eso significa que vas a tratar de cambiar tu emoción, ¿sí? Vas a tratar de cambiar tu emoción hacia una emoción que no sea algo que te invite a tener esa necesidad de ansiedad, de comer por ansiedad, sino algo que te invite a sentirte más tranquilo. Puedes poner una frase en donde digas yo me siento tranquilo y sé que puedo tener otras soluciones enfrente a lo que me pasa. Si quieres la escribes, si no, la primera vez que lo hagas, después ya la lees y haces tu ejercicio de respiración y dices, a ver, aquí está mi frase y yo la voy a repetir y vas a grabar en ti un nuevo modelo. Después vas a sustituir la conducta. Eso significa que no vas a ir a comer y a tomar café o lo que hacías antes, sino vas a tener que hacer algo diferente que te haga que tu cerebro se disperse. Si vos te vas a comer porque te gusta conversar con las personas, porque digamos que es un momento donde puedes distraerte, hay chismes, hay esas cosas, entonces es preferible que vos digas, digamos, con el que mejor te llevas y digas, oye, ¿sabes qué? Anda a tomar café y yo ya te escribo. Y nos vamos a caminar un rato como quien nos damos una vuelta. Entonces, mientras esa persona come, tú haces el ejercicio. Tú estás reconociendo tu emoción, estás respirando, estás reencuadrando, le das unos 10 minutos y haces tu ejercicio. Después de eso le escribes, oye, ya acabaste de tomar café o ya comiste, vamos a darnos una vuelta y cambias tu situación y tu conducta. Y después de que ya regreses con esa persona, vas a ir evaluando cómo te vas sintiendo cada vez que haces el ejercicio. Obviamente la primera vez que lo hagas no va a tener una excelente nota, pero cada vez que lo hagas vas a sentirte mucho mejor. Obviamente, no vas a decir, oye, vamos a salir a caminar y en la media del camino te comes algo. O sea, la idea es evitar que caigas en el mismo ciclo repetitivo. Y obviamente, caer en el mismo ciclo repetitivo demanda que tú digas, eso ya no voy a hacer, sino voy a hacer algo diferente. O puedes irte, o sea, como les digo a la mayoría de personas, si ustedes quieren cambiar y demuestran que están cogiendo terapia o yendo a un psicólogo,
Si ustedes quieren demostrar que están cambiando, es muy sencillo, es muy fácil. Pueden hasta tener el pecado enfrente de ustedes. Ustedes pueden estar viendo el pecado ya. O sea, es como, por ejemplo, me encanta el dulce, digamos así. Creo que a todos nos gusta el dulce, a algunos les gusta el helado, los chocolates, a otros las galletas y cosas así. Entonces, si yo tengo esa necesidad del dulce, lo mejor que puedo hacer para yo curarme es poner dulces enfrente mío. O sea, los pongo ahí donde yo los pueda ver. Al comienzo se te hace difícil, te lo voy a decir así sinceramente, al comienzo se te hace difícil, pero vas a llegar a un punto en el que ya lo vas a seguir viendo y no le vas a prestar atención y ahí lo vas a dejar y comienzas a mejor conllevarte con ello. Y eso lo puedes hacer no solo en un tema de, digamos que de comida. Puedes hacerlo hasta con un enemigo, con alguien que te cae mal, con cosas en tu casa que no puedas conllevarte y cosas así. Entonces, con todo eso puedes hacer. Y es una técnica muy buena. Al comienzo te molesta, se te hace difícil, se te hace complicado, pero con el tiempo, si es que sigues trabajando esa emoción, en algún momento te vas a dar cuenta que no es tan difícil como la gente lo piensa, ¿sí? Entonces, eso es un buen consejo para que tú puedas sanar tus emociones. Elita dice, muy de acuerdo en qué, Elita, por favor póngale ahí, muy de acuerdo en qué. Entonces, si no tienen preguntas, pues ya saben, para mí todas las emociones tienen una solución. Y es importante que toda la gente siempre aprenda a sanar sus emociones. Eh, no todo en la vida es físico, no todo en la vida es espiritual, no todo en la vida es mental. Todos esos tres tienen que vivir y convivir de una forma equilibrada. Si tú te vas muy a lo espiritual, posiblemente pierdas la cabeza, que es la parte mental, y pierdas la parte física. Si tú te vas muy a la parte física, vas a dejar tu parte mental y tu parte espiritual. Si tú te vas a la parte mental, vas a perderte en la parte espiritual y en la parte física. Somos humanos y como siempre les he dicho a las personas, el secreto de estar en esta tierra es encontrar el equilibrio de todas esas tres para poder vivir tranquilo aquí. No es irte al extremo de cada una de ellas, sino es tratar de encontrar cómo vivir metido en las tres cosas, en la parte mental, emocional, en la parte física y en la parte espiritual o emocional, si es que quieren llamarlo de igual forma. Cuando tú encuentres ese equilibrio, vas a poder vivir tranquilo y la vida te va a sonreír mucho mejor. ¿Sí? Entonces, una vez más, he llegado a la hora y cuarto. No quiero alargarme más. Tengo muchas cosas más que decirles, pero creo que hasta ahí voy a dejar este live del día de hoy. Y pues ya saben, para todas las personas que me siguen, por favor, estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube como Memo L. Bernal. Y en Facebook estoy como Memo Bernal. Este live se retransmite en YouTube, así que no coman ansias. Si quieren verlo, pues pueden ir allá a ese canal, como quien se suscriben y dejan su like y su comentario, pues tengo muchos shorts y muchos videos como igual en todas las plataformas. Siempre les voy a agradecer por todo el apoyo. Eso hace que yo siga creyendo en que lo que hago está bien, así que no dejen de dar su cariño y su amor, porque eso es como que el alimento para que yo siga pensando al siguiente día, ¿y ahora qué les voy a aconsejar? ¿Y ahora video de qué haré? ¿Y ahora de qué hablaré? ¿Y ahora el live de qué tocaré? Y cosas así. Entonces, si ustedes me apoyan, sé que aunque sea que algunos videos no peguen con ustedes o no les interese porque no están viviendo eso, para mí significa mucho porque es como que me dicen, sí, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, dale, síguelo haciendo. A lo mejor este mensaje que haces hoy no me sirve a mí, pero le sirve a otra persona, pero sigue lo que estás haciendo porque normalmente siento, a lo menos yo, que hoy en día nosotros nos estamos perdiendo en redes sociales donde la gente habla de todo, bailan como locos, hacen memes y esas cosas y no hay quien te diga cómo vivir la vida de una mejor forma.
Nadie te explica, nadie quiere ser tu maestro, nadie te guía. Y ese es un grave problema de las personas, que siempre estamos solo viendo lo que hacen otras personas y no vivimos nuestra propia vida. Nos sentimos orgullosas porque otras van al gym, porque otros se desarrollan espiritualmente, porque alguien saca una frase de chat GPT y la hacen sentir como si fuera su frase. Y de verdad nosotros no vivimos nuestra propia vida, que eso es lo más importante. Entonces, ya saben, siempre van a tener un amigo aquí que les apoye. Y pues espero les haya gustado el live del día de hoy. Así que no está por demás, como siempre antes de despedirme, mi frase favorita, el actor de su vida. Perfectamente usted y yo podríamos ser los protagonistas de una historia. Podríamos estar siendo pensados y vividos de alguna forma por alguien. Le aseguro que cabría la posibilidad de que fuéramos un experimento de algún escritor y usted y yo ni siquiera lo supiéramos. Pero como ya lo saben porque el memo les está diciendo que somos actores, entonces actúen de la mejor forma porque están actuando su vida. Y pues si lo hacen, la historia se va a escribir automáticamente sola. Y cuando alguien quiera de nuevo revivir esa historia, el momento que lea tu historia, diga que esa es la historia de una leyenda. Así que espero les haya gustado. Marisol dice, lo que haces sí ayuda y mucho. Muchas gracias, Marisol. Dios le pague. Muchas gracias. Dios le bendiga siempre. Y pues no se olviden, miércoles y viernes lives 21:30. Así que les espero el próximo viernes, bueno, este viernes de mañana, pasado mañana. Así que estamos siempre prestos para ayudarles. Cualquier consejo, cualquier comentario es muy bienvenido. Y sobre todo sus likes, sus compartidas y sus seguir, pues me ayuda mucho en seguir adelante a mí. Así que tengan una linda noche. Tsukita dice, gracias, Memito, por permitirnos, a ver, no leo acá en la computadora. Discúlpeme, Zuka. No es que sea, ya, aquí sí leo en el teléfono. Por permitirnos ser parte de sus terapias. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Zuquita. Así que les espero el día viernes. Que tengan una excelente noche y pues cuídense mucho. Cuídense mucho. A todas las personas que dan like y apoyan en TikTok, muchas gracias. 16,000 likes. Muchas gracias. Dios les pague. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Hasta el viernes. Chau, 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 chau. 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 Chau.